ponemos todos de pie, amén, para seguir alabando. Jeremías 33. Nos concierne todo el capítulo, pero solamente vamos a estar leyendo hasta el verso 12, hasta el verso 11, hasta el verso 11. No tiene que ver con todo el capítulo. Cuando lo tenga, lo invito a que puestos de pie me acompañe si puede. Esta es la restauración de la prosperidad de Jerusalén, y dice la escritura así en el verso 1: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpo de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio. Eso lo ha dicho Jehová. Oremos un momento. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón, porque así como este pueblo que estuvo allá exiliado, cautivo, habiendo sido llevado, forzado, por consecuencia de su maldad, de su desobediencia, de su pecado, nosotros también, Señor, venimos de un mundo lleno de maldad, de pecado, y aunque estamos en el mundo, tu palabra nos dice que hemos sido separados. Por eso tu palabra nos llama santos. Y ahora, Señor, queremos esforzarnos por obedecerte, por estar contigo, Señor, por hacer todo lo que a ti te place, por hacer justicia y buscar tu reino. Ayúdanos, enséñanos, trata con nosotros, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hemos estado leyendo un poco acerca de los artículos de nuestra fe, y quiero leerles un poquito acerca de la justificación. La justificación, mis hermanos, nosotros creemos que la justificación es el gran bien que Cristo asegura a los que tengan fe, que incluye tal justificación el perdón del pecado, atribuyéndole Dios la justicia de Cristo mediante la fe en Él, no tomando en cuenta ninguna justicia que hubiera hecho, o sea, que nosotros hubiéramos hecho. La salvación es por gracia, y somos justificados, y al ser justificados, mis hermanos, es porque nosotros íbamos a ser condenados, y al estar condenados fuimos perdonados, fuimos justificados para ya no morir en esa condena a través de Jesucristo. Esa justificación nos introduce a un estado altamente bienaventurado de paz y de favor con Dios
y hace nuestro ahora y para siempre todos los demás bienes que fueron necesarios. Así es que nosotros creemos, ¿verdad?, en que hemos sido justificados. Dice Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a su nombre. Bien, estamos hablando de Jeremías capítulo 1 y bueno, como les decía, esto concierne todo el capítulo. Leímos solamente hasta el verso 11 y esta es la restauración de la prosperidad de Jerusalén. Es muy difícil, yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado ver pueblos que han quedado abandonados, pueblos los que en alguna oportunidad fueron pueblos que tenían vida, que estaban habitados, tenían habitantes, había movimiento, había sembradíos, ¿verdad? Había negocio, la gente, los niños crecían, habían escuelas, etcétera, ¿verdad? Y entonces yo no sé cuántos de ustedes han visto a pueblos que han quedado como en el olvido y ahora se convirtieron, algunos les llaman como pueblos fantasmas, ¿verdad? Porque ya no hay gente, ya no son habitables, ya no hay nada, no hay ni siquiera animales. Hay algunos pueblos que se pueden ver cuando usted viaja a través de las carreteras aquí en Nevada. Yo no sé si ustedes, los que salen de repente, ¿verdad?, a diferentes lugares, y pueden notar en algunos lugares, ¿verdad?, como casas olvidadas, ruinas de algunas de ellas. Por ejemplo, si usted va para... hay un lugar por ahí, cuando la desviación hacia, ¿cómo se llama? Bakerfield, cuando usted pasa Barstow y luego está la desviación, por ahí se ven muchos pueblos así que al parecer eran, bueno, cuando va para California también creo que hay algunos lugares por ahí, ¿verdad?, que se ven ya abandonados, que en alguna ocasión tenían, ¿verdad?, había movimiento, había vida. Yendo para Reno también hay lugares, hay pueblos que se quedaron en el olvido. La gente tuvo que emigrar porque no sé, se les acabó el trabajo, lo que haya sido. Entonces sucede que en Jerusalén hubo algo así, por causa del pecado y de la maldad de los hijos de Dios, ¿verdad? El Señor se enojó con ellos y les dijo que iban a ser sacados, arrancados de ahí, iban a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y exactamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Vinieron bandas de Babilonia o ejércitos, ¿verdad? Y se llevaron a mucha gente. Cuando usted lee el libro de Daniel, ¿verdad? Es alguno en una de esas ocasiones, ¿verdad?, que se llevan a estos jóvenes. Ezequiel escribe, Jeremías también, que son contemporáneos de los profetas menores, algunos de ellos, Esdras, Nehemías, que estuvieron también allá en el cautiverio y escriben. Jeremías, por ejemplo, lamentaciones, ¿verdad? Cómo se lamentan, cómo les pedían allá que cantaran y que tuvieran fiestas y que mostraran ese gozo como eran allá en su nación. Y entonces decían, ¿cómo podemos cantar si no estamos en nuestra tierra? Extrañamos nuestro templo, que era para ellos, ¿verdad?, lo más grande. Era tan majestuoso el templo que se había construido, era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces ellos anhelaban estar allá. Por eso Daniel siempre oraba, dice, con las ventanas abiertas, que daba hacia Jerusalén, porque el templo representaba para ellos la presencia de Dios mismo, era donde estaba el arca del pacto. Y entonces era un sufrimiento tremendo para el pueblo, como quizás muchos de los que hemos emigrado de nuestros países buscando un mejor porvenir. Muchas veces en esa necesidad de darle mejor a nuestra familia, a los que se quedaron allá o a los que están aquí, muchas veces seguimos o siguen añorando el estar allá, el regresar allá. Se extrañan aquellos campos verdes, aquellas cosechas que se levantaban, comer el maíz fresco, ¿verdad? Aquellos pictes le llaman allá en Chiapas, ¿verdad? Las primeras cosechas del elote, ¿verdad? Los tamalitos de elote, etcétera, todo fresco, todo orgánico, donde se cosechaban y se hacían se crecía solo el chipilín, ¿verdad? Y se comen esos en tamales de chipilín, etcétera. Entonces,
y se añora todo aquello porque aquí no se encuentra. Venimos aquí, vivimos en un desierto bastante próspero, ¿verdad? Porque hay trabajo, porque hay negocio y hay todo, pero muchas veces vivimos añorando allá. Este pueblo había sido llevado. Nosotros tuvimos la opción de venir, no nos trajeron a la fuerza. Tuvimos la opción de venir y estamos aquí porque nosotros decidimos venir. Bien pudimos habernos quedado en nuestro país, pero venimos aquí por decisión propia. Pero es diferente cuando tú no quieres y te arrancan, ¿verdad? Y ellos fueron llevados a la fuerza, fueron llevados, forzados a ir y crecer. Algunos, los que eran niños, los que eran jóvenes, desarrollarse y crecer en una cultura diferente, temiendo a Dios, guardándose de aquel Dios que conocieron, como Daniel y sus amigos allá en Babilonia. Y ellos que no querían contaminarse ni siquiera con la comida del rey, aunque le daban manjares quizás, le daban buena comida, pero como era dedicado a los ídolos, ellos no querían contaminarse con ello, porque decían, ¿cómo vamos a profanar nuestro cuerpo? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a fallarle a nuestro Dios? Entonces ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Había gente, había el remanente que se guardaba, aún viviendo fuera, lejos de lo que era Jerusalén. Entonces, dice la escritura, ¿verdad? Que vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, mire, este lo tenían preso porque por hablar, predicar la palabra, dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, en esta tarde yo quiero hablarles acerca de las bendiciones que vienen de Dios. ¿Sabía usted que no todas las cosas buenas vienen de Dios? Dios creó todo lo bueno y lo creó en gran manera. Y muchas veces consideramos que todo lo bueno viene de parte de Dios. Todo lo bueno Dios lo creó, pero escucha bien, ¿ok? Porque el enemigo también sabe dar cosas buenas a la vista, a los ojos. ¿Ok? Dios da de lo mejor, de la excelencia. Él da su bendición. Pero como hombres, nosotros muchas veces estamos buscando aquello que llene nuestro deseo, nuestros ojos, nuestra vista. Y es ahí donde se aprovecha el enemigo. Cuando usted anda buscando, por ejemplo, trabajo. Cuando usted anda buscando mejorar su situación, su nivel de vida. Muchas veces se van a presentar buenas oportunidades, pero tenemos que reconocer cuándo viene de Dios y cuándo viene del enemigo esa oportunidad. Porque es posible que usted tiene lo suficiente o tiene trabajo y le va bien y puede servir a Dios y puede asistir y estar en las actividades, pero hay trabajos que a lo mejor le van a cortar esa bendición, aunque le van a pagar más. Pero le van a cortar esa bendición. Y claro, el enemigo es astuto y sabe por dónde llegarnos. Entonces, la escritura nos dice, clama a mí, yo te responderé. El Señor le está diciendo a su pueblo, no tienen que quedarse así, tienen que clamar a mí. Tienen necesidad, búscame, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este verso, mis hermanos, es de los que por lo regular la mayoría no lo sabemos, ¿verdad? Es un verso de clamar a Dios, de buscar a Dios. Dice, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas. Ahora, este pueblo no solamente fue llevado a la fuerza, sino que lo que dejaron aquí también lo destruyeron. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de regresar a sus pueblos? Quizás han pasado 15, 20 años y usted logra regresar allá y espera encontrar todo como lo dejó. Y resulta que cuando llega es una gran decepción porque ya no. Aquí estaba la tiendita de don Cleóforo. Ya no está. Y a veces esperamos encontrar a las personas, a las familias, a los amigos, y ya no. Y tratamos de buscar a algunos de ellos y no tienen tiempo. Al igual que nosotros, adquirimos nuestras responsabilidades. Y ya no es como que, ¿verdad? Todos los días aquí a las 5 nos veíamos en la plaza o en el campo. Jugábamos fútbol y llegamos y esperamos verles ahí. No, ya no es así.
Y llegamos y todo está cambiado. Pero imagínese que usted salió y haya sido destruido y no quedó absolutamente nada. Qué tristeza, ¿no? Llegar a aquel pedazo de terreno donde nacimos y crecimos, y cuando salimos todavía estaba la casita ahí de barro paradita, y cuando llegamos solamente quedan escombros y quizás unas cuantas piedritas, y decíamos, ahí estaba un árbol de limón, ahí se crecían los chiles solitos, allá crecían el chipilín, y voltea para allá, ahí salían verdolagas y quelites y todo aquello, ¿verdad?, que el Señor permitía para que pudiéramos sobrevivir. Y ya no hay nada, y todo seco, porque cuando no hay quien labre la tierra, todo se pierde, la lluvia, el sol, todo, y queda como si nunca hubiese vivido alguien ahí. 70 años, 70 años. ¿Cuántos años llevo aquí? 30, 40. ¿Cuántos años? Y verdad que regresa y ya no es lo mismo. 70 años de este pueblo allá y empiezan a regresar y todo está destruido, pero el Señor, que puede levantar del polvo lo que Él quiera hacer. Y les habla de toda la prosperidad que va a venir. Dice, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos a los cuales herí yo con mi furor. Quiero hablarles de la bendición que viene de lo alto, de parte de Dios. Estas son bendiciones que están para usted y para mí. Esas bendiciones que Dios habló para su pueblo, después de hacerlos volver cautivos. Y hay una canción que cantamos aquí. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza, ¿verdad? Y diremos, grandes cosas ha hecho Jehová. Hay alegría, hay gozo, pero mientras están en el cautiverio no lo hay. Cuando estábamos en el mundo, nos gozamos con el mundo porque no teníamos conocimiento de Dios. Y quizás sufríamos, quizás teníamos dolores, quizás habían situaciones que no estaban en nuestra fuerza de voluntad o en nuestro poder cambiar, y sufríamos. Pero cuando vinimos al Señor y le conocimos, Él quitó y cambió todo nuestro dolor en alegría, en gozo. Y aún estando en sus caminos, aún sabiendo que somos sus hijos, aún sabiendo que hay una naturaleza divina que Él nos ha prometido, ¿verdad? Porque nuestra estancia aquí no es para siempre, y aun cuando haya una promesa de que veremos cielo nuevo, tierra nueva, de que ya no habitaremos en un cuerpo que es enfermizo, habitaremos en cuerpos glorificados, diferentes, ya no necesitaremos de comer frijoles y arroz y carne y todo lo que consumimos aquí. Nuestro cuerpo ya no envejecerá, no nos preocuparemos por las arrugas y por todo lo que nos sale. Y eso va a ser para la eternidad, ¿verdad? Y aún sabiendo todas esas cosas, mis hermanos, de toda la esperanza de vida y de la eternidad que tenemos por delante, todavía le fallamos a Dios. A veces sentimos que estamos en la tierra, estamos en un mundo, y dice el Señor Jesucristo, pero no son del mundo, no son de aquí. Y nosotros vivimos con esa esperanza de que un día vamos a estar allá. Aquí todavía lloramos, aquí todavía nos duele, aquí todavía pasamos dolores, todavía pasamos sufrimientos. Levante la mano el que no tenga problemas. No, no es cierto. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Todos pasamos por dificultades. El que no batalla por cuestiones financieras, batalla por enfermedad. El que no batalla por financiera enfermedad, batalla con la esposa o con el esposo o con los hijos o con el trabajo, etcétera. Pero todos tenemos un problema con el que estamos lidiando siempre. Y cuando se acaba uno, sale otro por ahí en el que nos vamos a entretener, el que nos va a agarrar para estar ahí preocupados. Eso es la vida aquí. Por eso la palabra de Dios nos dice que allá en el cielo no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá nada de eso, ¿verdad? A veces quisiéramos experimentar todas esas promesas que son para el cielo, vivirlas aquí, y no se puede, porque todavía lloramos por un hijo
que no quiere entrar a los caminos del Señor porque sabemos cuál es el final. En ocasiones porque trabajamos juntos, mi hijo y yo, y en ocasiones yo me quedo observándolo. Y le digo al Señor, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo será el día? Y aquel día no me aguanté y le dije a Dios, tú tienes el poder para llevarlo hasta el punto donde Él no tenga más a dónde ir, más que voltearte a verte a ti. Si necesitas hacerlo, hazlo, Señor. Y cuando yo estoy orando y diciendo eso, mis hermanos, mi mente está yendo y mi imaginación hasta Porque si me preguntan por mi hijo, ¿cómo está? Yo le puedo decir que está bien, tiene trabajo, tiene una esposa, ya se casó, viven en una casa y gracias a Dios está bien. Pero no está nada bien, porque su corazón todavía está muy lejos de Dios. Y mientras su corazón esté lejos de Dios y no reconozca a Dios en su vida, hay una eternidad que le espera. ¿Me entienden? Como padres tenemos una responsabilidad y se convierte en una carga en muchas ocasiones para nosotros. Por eso le digo, ¿quién no tiene problemas? Porque cuando se acaba una preocupación, el día que mi hijo venga a los caminos del Señor, habrá algo más que ocupará una preocupación. Un que me tenga ahí, Señor, ¿verdad? Siempre será así. Entonces, a veces tenemos que orar drásticamente. Porque la Escritura dice, si tu ojo es ocasión de que caigas, ¿qué dice? Sácalo, que es mejor que con un solo ojo entres al reino de Dios, o que con los dos te vayas, ¿a dónde? Al infierno. Ahora no es literal, ¿ok? Pero muchas veces tenemos que orar así, de esa manera con Dios. Señor, lo que tengas que hacer. Estamos dispuestos a pagar el precio por verlos rendidos delante de tus pies. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, dice en el verso 6. Esta es la promesa de Dios para su pueblo que fue desobediente, que están viviendo en un lugar allá cautivos, están sufriendo, están llorando, no tienen gozo, no tienen alegría y algunos están enfermos. Les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Hermanos, aquellos que han comenzado a caminar en justicia, o sea, en los caminos del Señor, ¿verdad? Y que en algún momento, por un pecado, resbalón, pecados escandalizantes que existen, ¿verdad? Porque pecado, pues todos pecamos. Y el que dice que no ha pecado, dice la Escritura que es mentiroso. Pero aquellos que han pecado y que su consecuencia es escandalosa y grande, que han tenido un ministerio donde mucha gente los ve, mucha gente se desanima por ello. Es difícil que estos hombres se vuelvan a levantar como al principio. Pueden continuar, pueden seguir, pero por su testimonio ya no hay credibilidad. Se pierde esa credibilidad. Y ha sucedido. Hablamos de hace muchos años de un Jimmy Swaggart. Era poderoso, una congregación enorme, grande. Pero cuando cae en un pecado que se hizo escandalizante,
se levantó, y todavía vive el viejito y ministra, pero ya no es lo mismo. Eso es peligroso. Pero el Señor dice que, hermano, si tú pecaste, si tú caíste, el Señor te va a restaurar, dice, como al principio. Quizá los demás no te van a ver como al principio. Vas a perder credibilidad ante ellos, pero Dios conoce tu corazón. Cuando tú vienes a Él y le entregas tu corazón con todo, ¿verdad? Con toda honestidad, y tú le dices a Dios, y no pongas cuidado, ¿verdad? Lo que van a decir los demás, ¿sabes? Porque muchos cuando han caído así, están avergonzados y su pecado se ha dado a conocer, luego ya no quieren ir a la iglesia porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la iglesia? Muchas veces eso es lo que nos impide, nos evita poder acercarnos lo suficiente a Dios, cuando Dios es el que te restaura, Dios es el que te salva. Nadie, ni el pastor, ni el hermano, nadie. Dios es el que te perdona, Dios es el que te restaura, Dios es el que te levanta, el que te reconstruye de nuevo, el que te da la oportunidad. Y bueno, nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, también muchas veces llegamos o podemos llegar a comportarnos como los que nunca hemos caído o nunca caeremos. Y vemos a aquellos caídos y en vez de ayudarles, de aceptarlos, a veces como que nos alejamos de ellos o los tenemos, ¿verdad?, un poco alejados de nosotros. Entonces, Dios no es así. Él dice que trae la medicina, que nos cura, que nos revelará la abundancia de paz, de libertad, de justicia. Y dice que nos restablecerá como al principio, los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Dice, perdonaré sus pecados. Es el único que tiene la capacidad para hacerlo. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrá oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Bendiciones que Dios nos da en su restauración, hermanos. Él nos trae sanidad y medicina. Él es nuestra medicina. Él es nuestro sanador. Él es el Jehová Rafa, así se dice, ¿verdad? El Jehová, en ese título de doctor, de sanador. Él es quien nos sana. En abundancia de paz y de verdad, en reconstrucción de nuestra vida. Aquí habla de la reconstrucción de la nación de Israel, de Judá, ¿verdad? Pero está hablando de la reconstrucción de nuestra vida, mis hermanos. Todo lo que nosotros no pudimos cambiar en el mundo, ni con psicólogos, ni con enseñanzas seculares, ¿verdad? Dios nos prepara y nos hace mejor. Dice la Escritura, y leíamos en la mañana, ¿verdad?, que a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio y al entendido. La limpieza de la iniquidad, mis hermanos, cuando venimos a Él, cuando confesamos nuestros pecados, Él nos limpia, Él quita la carga de nosotros, de tal manera que nos sintamos libres de todo ello. Muchas veces dicen algunos pastores o maestros, ¿verdad?, enseñan que no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Por eso todavía sentimos esa culpabilidad. Pero si tú le has pedido perdón con todo tu corazón a Dios, tú tienes que sentirte libre y tienes que sentir el perdón de Dios. ¿Me entiende? Pero hay quienes quizás nuestro pecado ha sido tan grande o hemos incurrido muchas veces en tanta desobediencia y siempre estamos diciendo, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y siempre por lo mismo, ¿verdad? Y como que, y el Señor podrá decir, pero desde la primera vez que me pediste ya te perdoné. Eres tú quien sigue viviendo en esa culpabilidad todavía. Entonces tenemos que aprender que cuando venimos y le pedimos perdón al Señor por eso, tenemos que sentir ya la libertad de nosotros. Es como diciendo, aquí te traigo la carga, pero el asunto es que agarramos la carga otra vez y nos la llevamos. El Señor, como dice Pedro, dice que aún toda nuestra ansiedad la pongamos sobre Él, porque Él puede llevarla, está capacitado para ello. Y Él dice que tiene compasión de nosotros. Entonces, nos da el completo perdón de todos los pecados, no solamente de algunos, sino de todos. Desde el momento en el que vinimos por primera vez a Él, cuando le conocimos y dijimos, Señor, perdona todos mis pecados, aquí está mi vida. Hermanos, eso se considera todos los pecados, no quedó ninguno fuera.
Y usted dirá, aún aquellos que tenía yo bien escondidos, aún todos los pecados por los cuales tú les hayas pedido perdón al Señor, todo el paquete completo, el Señor te perdona, te restaura. Y luego dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya lo pasado, ya quedó ahí atrás. Entonces, hay gozo, alegría para todas las clases, hay prosperidad para todos, hay abundancia de bienes, hay gozo, alabanza y honor delante de todas las naciones de la tierra. O sea, cuando, mi hermano, usted tiene el completo perdón, cuando usted empieza a caminar en esa justicia del Señor, buscando su reino, ¿verdad? Y caminando en su voluntad, usted va a prosperar. Y escuche bien, porque la prosperidad muchos la ven en bienes, ¿ok? Va a tener si no tenía casa, ahora va a tener casa. Si no tenía carro, ahora va a tener carro. A lo mejor esté en peores condiciones económicas que antes, pero por lo menos su semblante va a ser diferente, va a tener gozo, va a tener alegría, porque cuando se tiene paz con Dios, el mundo puede pasar, no importa, porque la paz del Señor es lo que más importa en nuestra vida. Amén. Entonces hay adoración a Dios en su templo, en la reconstrucción, ¿verdad? de Jerusalén, de Israel. Se taparon todos los portillos. Nehemías habla de ello, Esdras, ¿verdad? Y en todo el trabajo que ellos hicieron, cómo reconstruyeron primero todas las murallas, luego las casas de ellos, el templo, ¿verdad? Y entonces la nación completa estaba en una adoración a Dios en el templo. Los retornó de la cautividad, los rebaños de todos los lugares, ¿verdad? Fueron traídos de nuevo a Jerusalén. Habla del reinado, este capítulo 33 de Jeremías, del reinado personal de Mesías, justicia, juicio, salvación de Judá, Jerusalén, convivencia en seguridad, etcétera. Todas esas cosas que Dios promete para nosotros. No tenemos que vivir en angustia, no tenemos que vivir en temores, le pertenecemos a Él. Dice el apóstol Pablo que si vivimos y si morimos, entonces como pueblo de Dios, mis hermanos, tenemos que tener siempre la certeza. Nosotros alcanzamos todas esas bendiciones que Dios le está diciendo a su pueblo. Nosotros somos como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Entonces todo lo que sucedió en aquel tiempo, de alguna manera era algo que Dios nos estaba prometiendo a nosotros, pero ahora en la forma espiritual. Alcanzamos todas estas bendiciones por ser hijos adoptivos de Dios. Aquel era el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios entre todas las naciones, para publicar las grandezas de Dios a través de todas las naciones. Pero cuando el pueblo de Dios no cumplió con eso, entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo, que ya estaba también, ¿verdad?, profetizado, para redimir a todo ser humano. Y entonces ahí es donde nace la iglesia. Y entonces también esta responsabilidad nos la pasa a nosotros. Tenemos que ir por el mundo, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, ¿verdad? Tenemos que anunciar el evangelio, tenemos que anunciar que Jesucristo viene otra vez, que para los pecados hay perdón, que Dios ya envió a su Hijo Jesucristo para perdonarnos. Amén. Entonces, ahora todas esas bendiciones de bienestar, de salud, vienen para nosotros. También nos alcanzan. ¿Por qué? Somos hijos adoptivos de Dios. Dice la Escritura en Juan 1:11, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, escucha bien, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y una vez más, esa palabra potestad, cuando usted adopta un hijo, o si usted es hijo adoptado ¿verdad? Se lleva a cabo un documento legal por ahí, ¿verdad? Que dice patria potestad. Aquí le llaman custodia, ¿verdad? Algo así, o tiene que ver se usa la misma palabra, el mismo término. Pero en nuestros países yo sé que usan la patria potestad, donde ese hijo, si usted tiene hijos legítimos, pero tiene un hijo adoptado, y usted le dan la patria potestad, usted tiene el derecho de ser su padre, él tiene el derecho de ser su hijo. Y como hijo adoptivo tiene exactamente los mismos derechos que un hijo de sus genes. Ninguno es más que el otro.
tienen exactamente los mismos derechos. Pues eso es lo que Dios ha hecho con nosotros al adoptarnos. Entonces somos hijos de Dios por adopción, y entonces todas esas bendiciones, mis hermanos, nos alcanzan a nosotros, aunque no seamos judíos, aunque no seamos israelitas. Dice en Gálatas capítulo 3, desde el verso 15 hasta el verso 29, voy a ir poco a poco con ello. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Y dice el apóstol Pablo a los de Gálatas, dice: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. En aquel tiempo se usaban diferentes tipos de pactos, habían pactos de sal, pactos de sangre, etcétera, ¿verdad? Yo creo que en los tiempos de nuestros padres, y estoy hablando de muchos años atrás, cuando no habían tantos abogados, ni habían tantos eso de que fírmame aquí, ¿verdad? Lo único que había era la palabra, y la gente se comprometía así, ¿no? Yo te doy mi palabra, así quedamos, ¿verdad? Y era el trato, no se hablaba más. Hay quienes, ¿verdad? Era cerrar un trato, era de mano. Era como firmar un contrato. Eso era. Y todos cuidaban por la integridad de su palabra. Nadie fallaba en eso. Pero pasó el tiempo, ¿verdad? Y entonces ahora usamos licenciados, abogados, y etcétera. Y todavía a veces salimos bien librados. Por eso dice el apóstol: un pacto, aunque sea de hombre, dice, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta el apóstol Pablo, y también contesta: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Un pueblo que había crecido. ¿Se imaginan a ustedes un pueblo sin leyes civiles? ¿Cómo se pudiera vivir en una sociedad así donde no hay leyes? Creo que hay algunos países muy pacíficos. He escuchado de un país que no tiene un ejército. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Alguien dijo algo? Allá donde casi todos van y guardan su dinero. Suiza. Creo que ese es el país que no tiene ejército. Muy pacífico. Escuchaba de un hombre que dice que en Japón, por ejemplo, dice que las personas cosechan, ¿verdad? Y sacan su producto. Y no tienen que estar ahí. Los ponen a la venta y ponen ahí la cajita. Si son tomates y usted llega y usted compra los tomates que va a comprar, usted paga y usted se da cambio, pero nadie se roba. Y entonces los que van de aquí para ahí dicen: pero ¿y quién vigila? Y digo: nadie. Pero se lo van a robar. Digo: no, aquí no roban. Y dice este mismo joven, o ya señor, ¿verdad? Un día dice: yo iba caminando, dijo, y estaba el semáforo en rojo. Era muy temprano, no había carros, no había tráficos, y yo iba a pasar, dijo. Pero luego veo a alguien a mi lado, dijo, y era su papá. Le dijo: pasemos, dijo, no viene carro, nadie está pasando, ¿verdad? Dijo: está en rojo.
Pero no hay cámaras, no hay, nadie nos está mirando, hijo. Yo me estoy viendo, hijo. Hermano, qué gran enseñanza nos dan ciertas culturas. Una nación que no tiene leyes civiles para regirse es difícil. Cerca de 2 millones de personas que eran en ese entonces el pueblo de Israel necesitaban, una vez que fueron sacados al desierto, por eso Dios le da las leyes. Y luego sigue diciendo la Escritura, luego la ley dice que es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, dice, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura dice, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley, mis hermanos, no justifica absolutamente a nadie. Pero antes, dice, que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Pablo le está hablando a ciertos grupos, ¿verdad?, que conocen la ley. Encerrados, dice, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y aquí es donde surgen preguntas, ¿verdad? A lo mejor usted esa pregunta, ¿y qué es un ayo? O sea, dice que la ley es un ayo que nos lleva, ¿verdad? Y bueno, pero dice que venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos, dice, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, tanto judíos, como dice el apóstol Pablo, pues ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, ¿verdad? Y habla también de los géneros, etcétera. Porque todos dicen que en Cristo somos, no hay diferencia, no hay excepción. Y le voy a explicar un poquito acerca de lo que es el ayo. La ley dice que era para mostrarle al hombre su pecado, su maldad. Y se acuerda, ¿verdad? Trajimos en un tiempo una serie de estudios basados en los 10 mandamientos, ¿verdad? Que la palabra de Dios ahí nos dice, no adulterarás, ¿no? Uno de los 10 mandamientos, no adulterarás. Y si tú adulteras, ¿con quién pecas? Es un mandamiento de Dios, que no adulteres. Entonces desobedeces a Dios, pero ¿qué mal le haces a Dios cuando adulteras? Si es que, ¿verdad?, en ese pecado de adulterio, ¿qué mal se le hace a Dios? Ninguno. Pero ¿qué mal te haces tú? Lo que Dios está haciendo con ello es proteger la esposa del prójimo, es proteger la pareja. ¿Me entiende? Y así, cada uno de los mandamientos es para Dios dándote mandamientos para que tú no te salgas de ahí. Los mandamientos, mis hermanos, y luego todos los demás, ¿verdad?, leyes civiles que vinieron, es para que, dicen, en el motor, ¿verdad?, se necesita el aceite para lubricación, para que no haya una fricción ahí que traiga un rompimiento. Entonces, la ley es como el lubricante entre uno y otro, para no lastimarnos, para no dañarnos. Eso fue la ley. Pero bien, veníamos en la ley y vamos a suponer el ayo, ¿verdad?, que es como una guía. Vamos a decir, yo venía de Oaxaca para Mexicali, ¿verdad? Voy a usar un ejemplo. Y de Chiapas, porque es de allá de donde salí, de Chiapas a México, usé el tren hasta México. Hasta ahí era donde paraba el tren. De ahí tenía que agarrar un autobús que me traería hasta Mexicali. Bueno, la ley fue desde Chiapas hasta México. Porque en México, vamos a suponer, ¿verdad?, la ley para el judío era hasta que viniera el Mesías. Vino el Mesías, pero ellos no se dieron cuenta. Y ellos permanecieron todavía arriba del tren. No se bajaron.
Pero ese es el ayo, ese es lo que los condujo hasta Jesucristo, hasta la llegada del Mesías. Bueno, a nosotros ya no nos tocó, ¿verdad?, subirnos al tren. Nosotros nos subimos después al autobús, que es Jesucristo. Y ahora nosotros vemos para atrás a los israelitas y los vemos arriba del tren todavía, no se quieren bajar. Pero a ellos los trajo el tren desde allá y los trajo hasta el Mesías para conectarlos. Es la idea que el apóstol Pablo le está diciendo, que la ley fue un ayo, fue una guía, fue alguien que los condujo, un tutor que los trajo, ¿verdad?, hasta Jesucristo. Pero ya tenían que dejar la ley y ahora solamente seguir a Jesucristo. Dice, pero venida la fe ya no estamos bajo esa guía, bajo arriba de este tren. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, hermanos, todas esas bendiciones nos alcanzan a nosotros. Amén. Esas bendiciones de sanidad, de paz, de prosperidad. Y como les digo, la prosperidad no se mide en los bienes que vas a tener. Que si a Dios le place, pues verdad, te va a bendecir con todo ello. Pero la Escritura, el mismo Señor Jesucristo nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas para ti. Y está hablando, ¿verdad?, específicamente de todas aquellas que Dios ya sabe que tú tienes necesidad: vestido, comida, ¿verdad?, techo, etcétera, ¿verdad? Porque ya todas las demás cosas, dice el apóstol Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites y todo ello, ¿ah? ¿Y saben? Mucha gente le pidió a Dios poder llegar hasta este país. Pero ya una vez que llegaron a este país, allá servían a Dios. Pero cuando vieron la prosperidad, cuando les fue bien, se olvidaron de Dios. Y todavía llega gente que prometen y aseguran, ahí voy a estar, ahí voy a estar. No sé. Les cambiaron la dirección y a lo mejor ahora es el casino, otro lugar de entretenimiento, o lo que sea. Pero cambiaron al Dios de la gloria por esto. Por eso, dice el apóstol Juan, que todo lo que pedimos lo recibiremos si lo pedimos de acuerdo a su voluntad. Amén. Dios quiere nuestro bienestar, nuestra paz, nuestra prosperidad. Al final de todo, mis hermanos, la vida es muy corta. Todo lo que llegáramos a amasar en este mundo se va a quedar. Ahora, no me malinterprete, por supuesto que tenemos que planear. Tenemos que vivir como si fuera nuestro último día, pero también tenemos que planear como si Dios nos fuera a permitir vivir 100 años más. Quizás algunos le hemos pedido de alguna manera a Dios solamente cierta cantidad de tiempo. A veces tengo mis razones para pensar de una manera quizás diferente que otros. Hay quienes quieren vivir 100 años. No han sido tanto, porque sé que ya llegando a los 80 es muy difícil. Si a mis 50 a veces ya me siento como de 15, pero dijo un hermano, cuando me levanto como de 80. Me siento como de 15, me levanto como...
Es difícil. Solamente los que llegan a edades, ¿verdad?, bastante grandes saben con qué lidian, con qué luchan, qué achaques y todo ello. Si vamos a ser productivos para el reino, pues pidámosles a Dios todos los años que Él nos quiera dar. Si son 100, pero a los 100 años vas a seguir sirviéndole todavía. Por eso dice, de acuerdo a su voluntad. Pero si le digo, Señor, pues yo me voy a retirar del trabajo cuando tenga 80 y dame 20 para divertirme antes de irme, para vivir, ¿verdad?, de todos los 80 años que trabajé. Ya. Es triste, pero una realidad cuando el hombre no puede comprender que todo es pasajero, todo es temporal. Así como la juventud, algunos se nos fue muy rápido. Yo veo a los jóvenes, yo recuerdo cuando tenía 30 y en mi trabajo, y yo veía a un señor ya como de mi edad, un poquito mayor, más mayor que él. Y pobrecito ese. Y a veces quería levantar algo y veía que por más que hacía el intento, y no podía. Y entonces llegaba yo. Y a veces eso ya me pasa a mí. Trabajamos con equipos pesados y a veces yo quiero y hago el intento. Y alguien más joven, porque andan varios jóvenes ahí, y él me dice, a ver, viejito. Sí me lo dicen, hasta mi hijo. Ay, papá, ya estás viejito, déjate ir, ¿verdad? Y bueno, los recuerdos quedan, dijo, en mis tiempos. La vida se va rápido, hermanos. Lo que lograste acumular aquí, si lo has disfrutado, gracias a Dios. Si estás esperando acumular todavía y ya pasas de los 60, sigue disfrutando lo que tienes. La vida termina en un abrir y cerrar de ojos. Todo es temporal y pasajero en esta tierra. Allá en el cielo es para la eternidad. Las bendiciones que vas a recibir aquí, mis hermanos, no se comparan a las bendiciones eternas. De paz, de tranquilidad. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Eres feliz? ¿Disfrutas lo que Dios te ha permitido tener? ¿Cómo está tu condición con Dios? ¿Cómo pudieras mejorar? ¿No sientes que vives en una opresión? Si eso es tu vida, así vivía este pueblo, lejos de Dios. Pero clamaron a Dios y Dios le escuchó. Dice la Escritura que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sabes qué es lo que duele, lo que pesa más, lo que es más doloroso? El pecado. El pecado del ser humano. Ese es lo que pesa más. Porque el que se va yendo de este mundo, no importa tanto cuánto haya tenido si no tuvo nada, sino a dónde va a ir. Eso es lo que importa. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tus promesas que son eternas y siempre, Señor, son de lo mejor. A veces quizás nos faltan palabras, ideas o ilustraciones para poder entenderlas mejor, con más claridad. Y solamente podemos tomar recursos, Señor, de aquello que hemos conocido. Permite, Padre Santo, que esta palabra llegue hasta lo profundo de los corazones, especialmente de aquellos que todavía, Señor, no te han conocido.
Dale la oportunidad en esta noche, a través de tu Espíritu Santo, que es el que hace ese trabajo de convencimiento. Tu palabra nos dice que somos pecadores. Y por causa del pecado, nosotros estamos excluidos de tu reino, de tu gloria, del cielo. Y si estamos bajo la condenación porque no hemos tenido a Jesucristo en nuestro corazón, dale la oportunidad, Señor, en esta noche, de que puedan hacer esa decisión. Queremos en esta noche que toques, Señor, las profundidades de esos corazones que quizás hasta hoy vinieron a la comprensión de tu palabra, que en ese amor, en esa compasión y misericordia enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Estando nosotros excluidos de tu gloria, nos diste la oportunidad a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo de darnos vida eterna. En esta noche, Dios amado, te suplico por aquellos que han escuchado este mensaje, permíteles tener esa esperanza viva como nosotros que hemos creído, que el día que ya no estemos aquí, el día que nos permita cerrar nuestros ojos en esta tierra, habitaremos en ese lugar, en esa morada eterna que tú estás preparando, Señor, para nosotros. Gracias por esa esperanza que mantienes viva, Señor, en nosotros. Y por ello, Señor, y por ello perseveramos en agradecimiento contigo. Bendice, Señor, estos corazones. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Yo quiero hacerte esta invitación en esta noche. Si tú no has hecho esta decisión en tu vida, hoy es el día, hoy es el tiempo. Dios te está dando la oportunidad en esta noche de que abras tu corazón a Él. Él quiere venir a ti. Quizás nunca te ha dado la oportunidad de decirle: Señor, perdóname por todos mis pecados. ¿Quieres hacerlo en esta noche? Levanta tu mano, yo quiero orar contigo. Yo puedo guiarte en esa oración que cambiará tu eternidad. Es sencillo porque es con tus palabras, pero desde la profundidad de tu corazón, clamando a Dios por el perdón de tus pecados. ¿Te gustaría hacerlo esta noche, en este lugar? Si me lo indicas levantando tu mano, yo oro contigo. Quizás alguien nos está viendo a través de la transmisión y también queremos hacerle esa invitación. Si tú has venido a esa reflexión, yo te invito a que le pidas al Señor con todo tu corazón: perdona por todos mis pecados, limpia de toda mi maldad, limpia mi corazón para que tú vengas a vivir en él. Hazme una nueva criatura, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pídele perdón por todos tus pecados y comienza a vivir una vida, esa vida abundante que Dios promete, pero esa vida abundante es porque tienes paz para con Dios. Lee la Escritura ahora y busca un lugar donde congregarte, donde te enseñen, te instruyan con la palabra del Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo que hemos pasado en tu casa. Te hemos adorado, hemos cantado, hemos levantado nuestra voz. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, a cada familia, Señor, aquí reunida. Y permítenos vivir, Señor, con ese gozo y esa alegría que tú nos has dado, porque nos has sacado, Señor, de la esclavitud, del cautiverio, y nos has traído a tu luz admirable. A ti sea la honra y la gloria para siempre en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde, que tengan una semana bendecida en el nombre de Jesús.